Bienvenidas a un nuevo episodio de En tu silla. Hoy voy a estar conversando con Jimena Petenelo y próximamente Fausti. ¿Quién es Jime? Bueno, Jime es coach ontológica, certificada, facilitadora, licenciada en el método Benzinger, que es una herramienta de neurociencia para identificar talentos naturales. Es coach de mujeres y emprendedoras, acompaña procesos de reinvención personal, pero lo más importante, Jime, no es todo esto que digo, que yo lo googleo, lo encuentro en LinkedIn, en todos lados. ¿Quién es Jimena? A ver, Jimena es una mujer que hace que las cosas sucedan. Una mujer entusiasta, optimista y amante, yo siempre digo la libertad por sobre todas las cosas, una apasionada. Yo creo que siempre le imprimo pasión a cada cosa que hago, no concibo la vida sin pasión. Una mujer muy soñadora también. Y que cree que las cosas suceden en la medida que las intencionamos y después nos ponemos en acción para que eso suceda también. Soy la mamá de Mateo, soy la mamá de Fausto, que está en camino, la esposa de Agustín también, un gran compañero de vida que sostiene muchas veces todo mi impulso profesional, que me acompaña. Para mí es muy, muy importante lo que es la red, ¿no? Esta red que nos acompaña. Y que también tener un compañero de vida que nos admire y que se sienta orgulloso también de lo que hacemos, para mí es clave. Y soy muchas cosas más. Soy hija, soy amiga, pero creo que lo que me define es ser una soñadora nata. Dentro de esa soñadora nata que me gusta, porque hay mucha energía en definirse así, en tu vida has atravesado distintos momentos. ¿Cuál fue un clic para llegar a la Jime de hoy? Fueron muchos, pero creo que hubo dos que marcaron esos puntos de inflexión en mi propia carrera profesional. Yo tengo experiencia de más de 20 años a nivel profesional, soy psicóloga de formación, inicialmente comencé en el ámbito clínico, después mi primera reinvención fue pasarme al mundo corporativo, gestionando lo que es el talento de las personas en áreas de recursos humanos, ya sean consultoras como en empresas. Y en esos momentos, cuando empecé mi carrera, yo quería ser gerenta, ¿no? Es como, bueno, yo soñaba, esa joven profesional soñaba con ocupar un gran puesto de liderazgo en una gran corporación. Y cuando llegué a ese puesto de liderazgo en esa corporación, me di cuenta que todo lo que brillaba no era oro o no era tal cual yo lo había como anhelado. Y ahí fue como mi primer, yo digo, cimbronazo, que decidí renunciar a ese gran cargo, digo gran cargo ante la mirada externa, porque yo estaba más opacada que nunca, y ahí decidí renunciar sin trabajo, porque mis valores no se alineaban a los de esa cultura organizacional. Y eso fue como, para mí fue como ese gran punto de inflexión, y después de 4 años, seguí trabajando dentro de recursos humanos, pero esta vez en la línea, yo venía de consultoría, y después de 4 años de acompañar toda una startup en procesos soft de recursos humanos, fui una de las jefas afectadas por una reestructuración, porque esa compañía no se autofinanciaba, era una empresa brasilera, y ahí otro cimbronazo, ¿no? Es como, todo lo que di para esta empresa, el primer golpe al ego, por una cuestión de a mí me estás desvinculando con todo lo que di para esta compañía, y una mezcla de emociones. Y ahí también, y yo creo que eso fue lo que marcó mi salto al mundo emprendedor. En ese momento no tenía mucha claridad, lo único que yo quería, y mirá cómo son las cosas, yo digo, lo que sucede conviene, y a veces, y estoy convencida en esto de la intención y lo energético, y creo mucho en eso. 15 días antes de que me den esa noticia de esa desvinculación, yo había hablado con mi marido porque estaba con estas ganitas, claro, un bichito ahí. Sí, que empezaba como a sentirlo, de emprender mi propio proyecto. Y él era así, dale, yo te acompaño, pero el dicho al hecho, digo... Hay un trecho, diría claro, mi madre. digo, una mujer que siempre se bancó por sí misma, ¿no? Como, bueno, depender de un otro en ese momento de él, la verdad que no me sonaba tan lindo. Y a los 15 días, quien era mi jefa en ese momento me da esta noticia, lo cual yo digo, lo que sucede conviene, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí yo en ese momento estaba haciendo todo mi proceso de certificación como coach ontológica y laburé mucho en eso.
fue un proceso de mucha transformación mía personal, de mucha introspección, mucha reflexión. Y ahí fue como, bueno, este es mi momento, no tengo nada que perder, ya está. Y ahí empecé, si bien me iban llegando propuestas del mundo corporativo, ¿no? En función de mi experiencia, y me tentaban un poquito, porque era como que, bueno, volver a mi zona de confort. Pero yo soy una mujer muy intuitiva, entonces era como que no es por acá. Yo tengo otra sensación, como mi cuore me está diciendo que vaya por otro lado, y rechazaba esas propuestas y seguí fiel a mis convicciones, a lo que yo creía que era mi propósito, que claramente el propósito lo fui construyendo. Yo digo, Roma no se construye de la noche a la mañana, yo fui construyendo y creando ese propósito y esa visión profesional. Bueno, yo acompaño mujeres justamente a que se animen a dar ese salto del mundo corporativo al emprendedor y que creen sus propios proyectos independientes, siempre ganando claridad de quiénes son hoy en este momento de la vida, porque soy convencida de que vamos transformándonos todo el tiempo. Yo me estoy reinventando siempre, todo el tiempo. En esos procesos que vos decís que vos los has atravesado en carne propia, por ahí nos cuesta identificar esos talentos que están, porque digamos, uno ha crecido en el mundo corporativo o en el mundo público y ha tenido toda su trayectoria, que a la vista de los otros, como decís, exitoso, y un montón de habilidades que uno cree que cuando se encuentra ahí en esa hoja, que termina siendo en blanco, o una decisión que tomó otro y no uno, como puede ser un despido, y decís, ¿ahora qué hago? Y te reconoces que no tenés de qué talento agarrarte porque no ves la línea del futuro, si eso es monetizable o no, porque llegado a una edad como nosotras, que toda la vida laburamos, que hemos tenido nuestro sueldo, nuestros ingresos, cuesta también decir, bueno, a quién recurro, cómo, en qué rapidez me vuelvo a levantar o no. Bueno, ¿cómo hacemos para que identifiquemos ese talento y tengamos la confianza de ir hacia adelante por el próximo tiempo que sea? Pues yo digo que las reinvenciones son eternas, pueden ser 5, 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo te haría en este momento una pregunta. A ver, hacemos un roleplay. Dale, me encanta. Lo primero que te preguntaría, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica? Ay, ¿a quién me gustaría jugar? ¿A qué me gustaba jugar? Yo era la Barbie que le daba órdenes a Kent, claro. Después al tenis, me divertí mucho con el tenis. Me gustaba jugar con ¿te acordás del pony? Sí, el caballito ese, Pony el valiente, caballito valiente, me encantaba. Lo peinaba todo y tenía todos colores, me acuerdo. Eso podría decir. Ay, comía muchas mandarinas. También, podríamos, capaz que de ahí sacas algo, no sé qué, pero... Escucho que el pony no era cualquier pony, era el pony valiente. Siempre, sí. Y también escuché que te gustaba darle órdenes a ese Ken cuando eras Barbie. Sí. Se ríen acá atrás de escena. Este roleplay no sabemos a dónde nos va a llevar, les aclaro, chicas, oyentes. ¿Y qué es lo que más disfrutabas de jugar al tenis? A mí me gusta mucho lo creativo. Siempre, primero que soy una persona muy inquieta, tengo múltiples intereses y del tenis me gustaba la competencia, por más que la sufrí mucho, y el movimiento, el deporte me gusta. Y he estado mucho tiempo quieta también. ¿Estoy para el diván o para un proceso de reinvención? ¿Escuchas? Digo, a ver, yo empiezo a escuchar un patrón, ¿no? Y empiezan a aparecer palabras como creatividad, competitividad, esa escultura liderazgo. También me encanta. ¿Escultura? Escultura, sí. ¿Y qué es lo que disfrutabas? Te digo que tuve múltiples intereses en un pueblo. No, que la escultura, la creatividad me encanta. Soy una persona creativa. Bueno, Ocupa tu silla es eso. Es una mezcla de todo eso. Liderazgo, valentía, creatividad, innovación también, ¿no? Porque la creatividad y la innovación van de la mano, o al menos desde mi percepción. Liderazgo, ¿no? Empiezan a aparecer algunos patrones en esos juegos que te gustaban hacer de niña. Entonces, esa es la primera pregunta que te haría, ¿no? Para empezar a encontrar esos patrones. Por otro lado, te preguntaría, ¿qué actividades hoy haces donde perdés noción de tiempo y espacio cuando las haces? Uy, todas, porque hago tantas además que... No, los procesos de mentorías que hago,
bueno, mi actividad principal, el servicio público, y también cuando juego al tenis, que volví después de más de 30 años a volver a jugar. Mira, ¿qué te pasa cuando estás ahí y jugando? ¿Qué es lo que pasa cuando uno encuentra, digamos, donde aporta, si querés, su diferencia, donde siente que estás dando algo, ¿no? Que estás dando, te brindás a un otro todo lo que podés dar, ¿no? Bueno. Te diría que es eso, brindar. Ok. Orientación al servicio, empatía, Exacto. la orientación al otro, los vínculos, transmitir también tu conocimiento, que tiene mucho que ver con esta preferencia cerebral, que tiene más que ver con esta orientación y empatía al otro. Y por otro lado, todo lo que es la creatividad de la que hablábamos antes, ¿no? Y estoy segura que si te mando un enlace para que hagas la evaluación de talentos, que son mis consultorías de talentos, seguramente seas una mujer de hemisferio derecho. Una mujer intuitiva, una mujer creativa, soy innovadora. re intuitiva, además soy escorpiana, por lo cual va medio de la mano, soy muy intuitiva. Sí. Bueno. Eso sí, ¿ves? Compartimos eso también, la intuición. Mira. Bueno, ahí es muy interesante porque a partir de las consultorías de talento, más allá de estas preguntas disparadoras que vemos en los encuentros, nos permite información de neurociencia para entender cómo funciona tu cerebro, esta preferencia cerebral que cada uno de nosotros tiene, para justamente después crear un proyecto que haga match con este perfil y esta preferencia nata que tenemos. Entonces, ya hay cierta información de lo que vos me vas compartiendo a partir de estas preguntas disparadoras, sumado a esta evaluación, hace que podamos descubrir realmente cuáles son estos talentos naturales, que tal vez no son los mismos que tus competencias. Claro, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es muy importante hacer esa diferencia porque las competencias las vamos adquiriendo a través de los años, por nuestra formación, por nuestra experiencia, los puestos que ocupamos. En cambio, el talento es algo nato que traemos desde muy pequeñas. Entonces está bueno conectar con esa niña que alguna vez fuimos y empezar a mirarnos y escuchar esa niña interior y empezar a preguntarle, ¿qué te gustaba jugar? Entonces a mí me encantaba jugar a que era la maestra y ponía todas las muñecas y les daba clases. Y hoy amo transmitir mi conocimiento y compartirme a un otro. Bueno, y algo de eso hay, ¿no? También. Entonces, me parece que está muy bueno. Estamos muy contaminados muchas veces por entorno, por mirada externa, porque los demás estamos más pendientes de esta mirada externa para que nos valide, más que empezar a validarnos a nosotras. Entonces, cuando empezamos a darnos ese tiempo para conectar con nosotras, yo creo que es maravilloso, porque nos damos esa oportunidad de mirarnos como esa niña que no estaba contaminada en ese momento. Vos tenés hijos, yo también, y no, para mí no somos las mismas. No, totalmente. No. Y es re interesante cuando somos mamás empezar a observar a nuestros hijos. Y si ves a tu hijo y ves a sus compañeritos, no son lo mismo. Cada uno tiene un juego y está bueno ir viendo cuáles son los talentos de nuestros hijos también, ¿no? Y cómo nos vamos redescubriendo a través de ellos. Entonces, como observarlos, y ahí empiezas a ver aquel niño que es más secuencial, que es más lógico, aquel que es más creativo y soñador, ¿no? Aquel que está más pendiente que el otro se lastimó y que va y está ahí y lo acompaña y es más empático. Entonces está buenísimo empezar a ver esas particularidades y se ven desde que somos como muy, muy pequeñas. Bueno, después de esta mini sesión que hemos tenido y que seguramente acompaña a otra mujer a hacerse esas preguntas y hoy en una situación de reinvención, de preguntas, de dudas, quizás le ayuda para empezar a decir, bueno, quizás es por acá. Dentro de los procesos que vos acompañás, ¿con qué situaciones te encontrás más fáciles de él por ahí no puedo? ¿Qué creencias o qué obstáculos identificás que nos cuesta por ahí avanzar un poquito más para animarnos? Bueno, hay algo que lo escucho reiteradamente que tiene que ver con la mirada externa. Que es, ¿qué van a pensar? Incluso, yo acompaño a mujeres de más de 35 años, ¿no? Entonces, incluso la mirada externa de sus propios padres, ¿sí? Aparece mucho esto. No, bueno, pero si tenés una carrera corporativa, te va súper bien, ganás un buen sueldo, tenés buenos beneficios, ¿vas a dejar todo eso que estudiaste, que te formaste, para hacer algo totalmente distinto? Entonces ahí empieza a aparecer esa conversación privada que en realidad no es auténtica, no sale desde el ser
de cada una, sino tiene más que ver con lo que los otros le están diciendo y cómo ellas interpretan esas palabras de esos otros, que no son cualquier otros, ¿no? Muchas veces son sus madres. Entonces empieza a aparecer ahí la mirada materna. Después, por otro lado, empieza a aparecer esta creencia de, en este contexto, a nivel país, ¿estás segura? ¿No? Y empieza a aparecer la incertidumbre de dejar el sueldo fijo a fin de mes para emprender algo que hasta el momento parece incierto, ¿no? Y empieza a aparecer esta incertidumbre de, y no sé cómo me va a ir, ¿no? Creo que estas dos cuestiones son como las que más pesan, al menos de mi experiencia acompañando a otras mujeres, empiezan a aparecer como estas dos cuestiones que hay que trabajarlas mucho. Y sobre todo esta sensación que sienten que son una hoja en blanco, ¿no? Y es laburar mucho en capitalizar todo tu recorrido al servicio de quién sos vos hoy y de esta reinvención que querés. No sos una hoja en blanco, yo siempre les digo, tenés todo un recorrido, años, trayectoria, cursos, capacitaciones, invertiste un montón en vos, en tu formación. Bueno, empecemos a unir las piezas de ese rompecabezas para hoy empezar a construirte. Primero digo de construirte, para luego construirte desde quién hoy sos, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que tiene que ver con estas cuestiones. Nunca hay una línea de cero. Siempre es un continuo, no se arranca de cero. Cuesta verlo, porque creo que son esos momentos como de incertidumbre, que de dónde me agarro, pero no hay línea largada, es un continuo. Así que sí, coincido totalmente. Y decime, y dentro de este espacio, y ahora, bueno, nuevamente mamá, Somos Giro, ¿cómo entra? ¿Cómo se te dio por trabajar en esa propuesta? Bueno, Somos Giro, la verdad que nace entre dos amigas que fuimos clientas una de la otra. O sea, primero fuimos clientas una de la otra, después fuimos dos emprendedoras que nos encontramos en un programa. Y hoy somos amigas y la maternidad nos interpelaba a las dos. Y ahí fue que dijimos, bueno, tenemos que crear un proyecto para mamás que quieren activar su vida profesional, porque muchas se dejan en pausa, cuando son madres, renuncian a sus trabajos para dedicarse de lleno a sus hijos, y después volver a empezar cuesta muchísimo. Y desde ese lugar nace, como de nuestras propias experiencias como mamás, ambas emprendedoras, profesionales, y querer acompañar a otras a que puedan justamente activarse y con una mirada complementaria, porque, bueno, nada, desde Inmoformación, toda una pata de mucho autoconocimiento con todo lo que yo acompaño en mis otros procesos, y Caro, que es mi socia en este proyecto, bueno, ella tiene su agencia de marketing, publicidad, comunicación. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando una primera instancia necesitamos encontrarnos con una mirada puesta mucho en el autoconocimiento y después cómo crear tu propio proyecto independiente trabajando desde la pata más del marketing, si se quiere? Entonces ahí dijimos, bueno, complementemos nuestras miradas desde nuestra formación y experiencia y acompañemos a estas mujeres que realmente lo están necesitando. Así que creo que sale de un deseo como muy genuino de ambas de poder justamente darle la mano a otras que están en una situación distinta a la que nosotras hoy estamos, pero que a lo mejor en algún momento sí estuvimos. Claro, totalmente. Y es lo que decías, que por ahí uno cuando es mamá toma una pausa a decisión, otra vez es una pausa que no la decide tanto. ¿Cómo congeniamos ese futuro profesional y sin sentir culpa? ¿No? Porque creo que es algo que nos cruza a todas. Cómo crecemos a la par de acompañar la educación de nuestros hijos y estar presentes. La culpa es... Sí. Para mí, yo siempre hay algo que, no sé, vengo una mamá que se dedicó 100% a ser mamá. No era profesional y ella fue ama de casa y estuvo 100% con nosotros, ¿no? Entonces, poder yo misma romper como ese mandato inconsciente a veces, ¿no? Porque no es tan consciente, sino es como, bueno, vi a mamá que estaba ahí, era mi padre, el dador, el que salía a trabajar, el que estaba muchas horas afuera. Y claro, y eso del sesgo en algún punto, ¿no? Bueno, mamá es la de que se queda en casa y papá que sale a buscar el dinero. Yo lo tuve que romper y tuve que trabajar mucho en esto de sentir, pero yo soy una mejor mamá
con Mateo y si Dios quiere con Fausto, cuando tengo mis propios espacios personales. Yo me siento más conectada con mi hijo cuando hago realmente lo que me apasiona, que es mi trabajo. O sea, yo no podría ser una mamá 100% dedicada a sus hijos porque siento que yo estaría frustrada y que no es un ejemplo que le quiero transmitir a mis hijos. Yo quiero que vean una mamá que se siente radiante, todopoderosa, que no depende de papá, que puede realmente, que somos un equipo, ¿no? Que nos complementamos, que no hay una dependencia, decidimos caminar acompañados, pero somos un equipo en todo sentido. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir a mi hijo, que encuentre el día de mañana algo que realmente le apasione, le entusiasme y que le llene de sentido hacerlo, elija lo que elija. Totalmente. Porque me parece que se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que romper también mis propias creencias y de lo que yo había sido como criada, ¿no? Soy la primer profesional de mi familia. Entonces, es como que también fue como, bueno, una yo creo que a nuestra generación, ¿no? Nos ha tocado quizás romper varias de esas creencias. Yo también soy la primer profesional, bueno, mi mamá trabajaba docente, pero también trabajar, criar, creo que nos ha tocado generacionalmente, nuestra generación. Hoy hay, si querés, más cosas más ganadas, podríamos decir, más naturales sobre el rol de una mujer. A nosotros nos ha tocado transitarlo un poco más. Así que bueno, somos Giro para que toda aquella que quiera emprender y esté transitando la maternidad o ya la transitó, ya fue mamá, está criándolos, tenga un espacio donde sentirse acompañada. Bueno, Jimé, mil gracias como siempre, un placer tenerte y nos veremos en el próximo episodio.